Buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Eh, Continuamos con nuestro capítulo 4, valores y vectores propios. Como siempre partimos con un pequeño resumen. Les recuerdo que quiero un valor y un vector propio. Bueno, dado una matriz cuadrada, un vector y un valor propio son un vector b y un escalar lambda, tal que cuando uno calcula a por b, obtiene lambda veces b. También a lambda y b se les puede llamar valor y vector característico de a. Bien, uno podría decir una interpretación a esta. Recuerden que A por B es una transformación lineal, ¿sí? Como les decía, A por B es una transformación lineal y un vector propio es un vector que cuando yo lo transformo no le cambio su dirección, ¿sí? Les recuerdo que el vector lambda B tiene la misma dirección que B y lo único que hace lambda es cambiarle su tamaño. Entonces uno podría pensar que los vectores propios son vectores que son casi invariantes bajo esta transformación que define A. Bien, nos dimos cuenta que cuando yo quería encontrar una solución a este problema, eso era equivalente a encontrar un vector b que estuviera en el núcleo de esta matriz A menos lambda i, y eso nos daba la gracia, tiene la gracia que nos permite preguntarnos por si esa matriz es invertible o no. ¿Ok? ¿Qué lo quiero decir con esto? Que en principio, cuando yo planteo el problema de valores y vectores propios, tengo más incógnitas que ecuaciones. Sin embargo, eh, cuando yo me doy cuenta que un vector propio tiene que estar en el núcleo de esta matriz, me puedo preguntar directamente si esa matriz es invertible y para ello tengo una condición independiente, que es la condición de que el determinante tiene que ser igual a cero. Dicho eso, esto nos motiva a definir el polinomio característico de una matriz A, que es simplemente el determinante de A menos B, lambda veces la identidad, y por lo tanto, los valores propios no son otra cosa que las raíces del polinomio característico. ¿Sí? Uno puede mostrar que este polinomio va a ser de grado n. Ok. Dicho eso, ¿cuál es el algoritmo para diagonalizar una matriz? Y por diagonalizar una matriz quiero decir encontrar n vectores propios de modo tal de poder escribir A como P por D por P a la menos 1, con D una matriz diagonal. Ese algoritmo va a estar dado primero por encontrar el polinomio característico, luego sus raíces, y después de eso encontrar la base del núcleo de esta matriz para cada valor característico. Con eso uno va a construir un conjunto S que va a ser la unión de todas estas bases. Si S resulta ser una base de Rn, entonces vamos a ver que A es diagonalizable. Y si no, bueno, entonces A no lo era, así de simple. Ahora, ¿qué cosa hemos ido aprendiendo? Hemos ido aprendiendo, por ejemplo, que si yo tengo una matriz, sus valores y lambda i son sus valores propios distintos, entonces vectores propios asociados a valores propios distintos van a ser linealmente independientes entre ellos. Si volvemos un paso atrás al algoritmo, nos preguntábamos si S iba a ser una base de Rn, y qué es lo interesante, que estos de acá adentro nosotros sabemos que son LI, porque cada uno de estos pedacitos forman bases de algo, que son bases del kernel del primer valor propio bueno, y los otros de los que siguen. Pero uno podría preguntarse, bueno, cuando yo los junte, ¿van a seguir siendo LI? Y la respuesta es sí. Entonces, la pregunta sobre ese ser base de, en realidad se resume a si hay n vectores en ella, porque sabemos que son LI, ¿sí? ¿Ok? Porque primero van a ser LI porque son base del kernel, y cuando los uno, como son vectores propios asociados a valores propios distintos, son LI entre ellos, y de esa manera la pregunta si S es base se resume a S tiene o no n elementos. Bueno, en particular, como cada raíz, cada valor propio tiene al menos un vector propio, si el polinomio característico tiene n raíces reales distintas, entonces inmediatamente tiene n vectores propios linealmente independientes, así que inmediatamente A es diagonalizable. Ahora, en la clase anterior, ¿qué fue lo que introdujimos? Un nombre para el núcleo de A menos lambda i, y eso le íbamos a llamar el subespacio propio asociado al valor propio lambda, y probamos la clase pasada que una matriz A es diagonalizable si, solo si, Rn se puede escribir como la suma directa de todos los subespacios propios, ¿sí?
Y ahora, ¿qué es lo que queremos ver hoy día? Bueno, primero, a la dimensión de los subespacios propios les vamos a poner un nombre, los vamos a llamar multiplicidad geométrica del valor propio. ¿Sí? Entonces, dado una matriz A y un valor propio lambda, diremos que llamaremos multiplicidad geométrica de lambda, lo que vamos a denotar por esta letra gamma sub a la dimensión del subespacio propio W lambda. Bien, continuando, tenemos nuestro primer teorema de la clase de hoy. Una matriz A de tamaño n va a ser diagonalizable si solo si la suma de sus multiplicidades geométricas de sus valores propios es igual a n. La demostración es súper sencilla. ¿Por qué? Porque fíjense que en el teorema de la clase pasada nosotros probamos esto. A diagonalizable si solo si Rn se escribía como la suma directa de los subespacios propios. ¿Ok? Suma directa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la suma directa de los subespacios propios sea igual a Rn significa que la dimensión de la suma directa de los subespacios propios es n. Acabo de decir una trivialidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nosotros vimos que cuando yo tengo cosas en suma directa, la dimensión de la suma directa es la suma de las dimensiones. Entonces, esto ocurre si solo si n es igual a la dimensión de W lambda 1 más hasta dimensión de W lambda k. Pero resulta que justamente a esto es lo que hemos llamado gamma sub a de lambda 1 más hasta gamma sub a de lambda k. O sea, justamente la matriz es diagonalizable si las multiplicidades geométricas de sus valores propios suman n. ¿Por qué? Porque en ese caso los subespacios propios su suma directa es igual a todo de Rn, que era lo que habíamos demostrado en la clase anterior. Y con eso se concluye esa primera demostración. Bien, continuamos. Entonces ahora vamos a introducir otro concepto que es el concepto de multiplicidad algebraica. Y en realidad la multiplicidad algebraica es un concepto que ya pueden haber escuchado porque vive en el mundo de los polinomios, no tiene nada que ver con matrices, o al menos no es exclusivo de cosas con matrices. Y dado un polinomio, uno dice que la multiplicidad algebraica de alguna de sus raíces es cuántas veces el término x menos lambda divide al polinomio. Por ejemplo, cuando yo miro este polinomio, x menos 1 al cuadrado por x más 1, bueno, ahí está descompuesto en sus raíces, ¿cierto? Yo sé que la multiplicidad algebraica de menos 1 es 2, ¿cierto? Y la multiplicidad algebraica, perdón, de 1, porque acá en la raíz de esto es 1, la multiplicidad algebraica de 1 es 2 y la multiplicidad algebraica de menos 1 es 1, ¿sí? La multiplicidad algebraica es simplemente cuántas veces un factor aparece en un polinomio más grande. Entonces, si uno lo quiere escribir de forma más formal, uno dice, bueno, dada una matriz y un valor propio, vamos a decir que la multiplicidad algebraica de lambda, que la vamos a denotar como alfa sub a de lambda, es la potencia más alta de x menos lambda que divide a p sub a de x. ¿Sí? Perdón, acá hay un error de IP, esto debería ser p sub a de lambda. O sea, yo miro el polinomio característico de... Ah, no, está bien, está bien. Perdón. Miro el polinomio característico de A evaluado en X y me pregunto cuántas veces ese polinomio es dividido por el factor X menos lambda. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que uno está diciendo es que si yo miro P sub A de X, P sub A de X se escribe como X menos lambda a la alfa A de lambda por algún polinomio P sub A, P sub A tilde, perdón, y P sub A tilde de lambda es distinto de cero. ¿Sí? O sea, lambda no es raíz de lo que está acá. ¿Ok?
Eso es todo lo que uno dice con esta definición. Ok, entonces con esas definiciones vamos a probar la siguiente proposición. Si yo tengo una matriz cuadrada de tamaño n y un valor propio de ella, entonces la multiplicidad geométrica es siempre mayor o igual que 1, pero es siempre menor o igual que la multiplicidad algebraica, y es siempre menor, y esta por supuesto es siempre menor o igual que el grado del polinomio. Ahora, esta proposición tiene una consecuencia que es súper importante en la práctica. Si me permiten volver al algoritmo de diagonalización, ¿qué es lo que uno hace? Fíjense bien, en principio, cuando yo les describí este algoritmo, yo les dije, ustedes encuentran S, que era la reunión de todas las bases de los distintos subespacios propios, y ahí se tenían que preguntar si S tenía n elementos, entonces la matriz es diagonalizable, si no, no. Pero en principio da la impresión que uno tiene que hacer todo el algoritmo para poder responder la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad cuando yo encuentro P sub A, encontrar sus raíces es lo mismo que encontrar su factorización. Por lo tanto, cuando yo encuentro sus raíces, no encuentro solo sus raíces, sino que inmediatamente puedo saber cuáles son sus multiplicidades algebraicas. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando acá yo tomo el primer valor propio, y por ejemplo, tiene multiplicidad algebraica 2, que significa que en el polinomio característico sale la potencia x menos lambda 1 al cuadrado, inmediatamente yo sé que a lo más hay dos vectores propios en su espacio propio asociado. Pero al mismo tiempo sé que si cuando yo calculo ese subespacio propio y veo cuál es su base, me da que es de dimensión 1, inmediatamente sé que me falta un vector que en el resto de los valores propios no me van a poder regalar, porque cada uno le pasa lo mismo, está siempre acotado por su multiplicidad algebraica. Y la multiplicidad algebraica, la suma es n, ¿cierto? Por el teorema fundamental del álgebra. Entonces, ¿cuál es la moraleja que uno hace? Que cada vez que yo estoy ejecutando este algoritmo, si llego a algún valor propio donde la multiplicidad geométrica me da estrictamente menor que la multiplicidad algebraica, inmediatamente yo sé que esa matriz no va a ser diagonalizable. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la demostración. Es una demostración que no es sencilla, tiene varios pasos. Eh, y lo primero es, bueno, nosotros sabemos que 1 tiene que ser menor o igual que la multiplicidad geométrica de lambda. Eso es directo, ¿ya? ¿Y por qué es directo? Es directo porque es directo porque al menos debe existir un vector propio asociado a lambda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los vectores propios son distintos de cero, así que si hay al menos un vector propio, un vector distinto de cero es LI. Así que al menos hay un vector LI, así que la dimensión de su espacio propio siempre es al menos 1. Así que la multiplicidad geométrica, que es la dimensión del espacio propio, tiene que ser al menos 1. Ya, eso es trivial. De la misma manera que la multiplicidad algebraica de lambda es menor o igual que n, es directo, pues el grado de el polinomio característico es n. ¿Sí? Entonces, si tuviera una raíz con multiplicidad algebraica mayor que n, resulta que tendría una contradicción, porque tendría que el polinomio A tendría que tener grado mayor que n. Así que esas dos cosas son más o menos directas. En realidad, la desigualdad que no es gratis es la siguiente. Queremos probar ahora que la multiplicidad geométrica de algún valor propio, que le voy a llamar lambda tilde, ¿ya?
es, de hecho, supongamos que siempre hubo lambda tilde para dejar lambda como una variable muda que usamos siempre que queremos hablar del polinomio característico. Es siempre menor o igual que su multiplicidad algebraica. Entonces, para ello, como les decía, vamos a pasar por varias etapas. Lo primero es notar lo siguiente. Es que yo puedo pensar en la matriz A, la puedo pensar como una transformación lineal. Podría yo decir, miren, voy a mirar la transformación T sub A, que va de Rn en Rn, tal que a cada elemento X le asigna a veces X. ¿Ok? Yo puedo hacer eso. Y en particular, lo que ocurre es que si B es vector propio asociado a lambda tilde, entonces, bueno, T de B es simplemente lambda tilde veces B. ¿Por qué? Porque T de B es simplemente A por B. ¿Ok? Ningún misterio. De hecho, vamos a escribirlo explícitamente. Eso T por B es A por B y eso es lambda tilde por B. Ok. Ahora, nosotros sabemos que dado el vector propio lambda, hay algo que llamamos el subespacio propio W lambda, y W lambda tiene una base. Tiene una base, ¿cierto? Que nosotros sabemos que todo espacio de dimensión finita tiene una base, hemos visto ya cómo encontrarla. Y esa base yo la puedo llamar B1. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos elementos hay en esta base? Bueno, esta base tiene justamente gamma sub A de lambda elementos, porque gamma sub A de lambda tilde es la dimensión del subespacio propio. Así que tenemos eso. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Que resulta que cuando uno tiene una base de un subespacio, uno sabe que puede encontrar una base, extenderla a una base del espacio completo. ¿Por qué? Porque cuando yo miro esto como un subconjunto de Rn, esto que está acá es una familia LI, y nosotros sabemos que una familia LI yo la puedo completar una base. Eso también lo probamos. Entonces, uno se dice sea beta, la base de Rn que se obtiene al extender esto que está acá, llamémosle beta tilde, beta tilde, solo para ponerle un nombre y no escribir tanto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la transformación T que tengo acá yo escrita, esta transformación T sub A, como toda transformación lineal, yo le puedo encontrar su matriz representante en la base que yo quiera, en particular en la base beta tilde. Entonces yo me pregunto, perdón, en la base beta. Sí, beta tilde era la que extendemos. Entonces yo me pregunto quién será la matriz representante en la base beta de T sub A. Bueno, la matriz representante en la base beta de T sub A. Si yo la quiero escribir, lo que yo tengo que hacer es tomar los elementos de la base, o sea, tomo B1, B, hasta que llego a B gamma. Bueno, B gamma sub A de la tilde. Después hay unos que continúan hasta que llego al BN, ¿ok? Y yo me tengo que preguntar, bueno, ¿cuánto vale la, cuando yo le aplico esta transformación a este vector, qué obtengo y cómo se descompone eso en la base que yo estoy poniendo en la llegada, que también es beta, o sea, B1 hasta B gamma hasta Bn. ¿Están de acuerdo? Y ahora lo que yo me noto es lo siguiente, entonces uno, como siempre, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto vale entonces T sub A de B1? Bueno, T sub A de B1 es por definición multiplicar la matriz A por B1, pero resulta que B1 es un valor propio, perdón, es un vector propio asociado al valor propio lambda tilde, así que esto es simplemente lambda tilde por B1. Ah, pero lambda tilde por B1 en la base que estoy trabajando es
lambda tilde en B1, entonces acá coloco lambda tilde, y 0 en todo lo demás. Hago lo mismo para B2, esto es A por B2, y como dijimos antes, como B2 también es parte del núcleo de su espacio propio, eso es lo mismo que decir que B2 es un vector propio asociado al mismo valor propio lambda tilde, entonces lambda tilde de nuevo aparece acá y acá me queda un B2. Y este vector en la base que estoy usando se escribe justamente como 0 en B1, lambda tilde en B2 y 0 en todo lo demás. Bueno, yo espero que a esta altura ya estén convencidos que eso se replica hasta este vector de acá pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar 0. Cuando llegue a esa componente de lambda, fíjense que acá estoy en esa, y 0 todo lo demás. Y para acá, aquí pasa algo. ¿Sí? Pasa algo, pero en realidad me da lo mismo lo que pase. Entonces voy a marcar algo acá nomás, fíjense bien. Voy a hacer una división. Que fíjense que acá, independiente de lo que pase acá, aquí abajito tengo solo ceros. ¿Ok? Y tengo solo ceros porque todos estos vectores que están acá, al aplicarle la transformación lineal, me quedaban ellos mismos multiplicados por algo. Entonces, al descomponerlo en esta base, en lo que está después de gamma no tienen componentes, así que ahí es todo cero. Y lo que queda aquí, miren, a este le voy a poner a tilde 1 y a este le voy a poner a tilde 2. ¿Sí? Son cosas, son números, son coeficientes, pero me da lo mismo, no me interesa saber cuánto valen. ¿Ok? ¿Y por qué no me interesa saber cuánto valen? Porque fíjense lo que ocurre. Uno dice, todo lo que estoy haciendo es tratar de calcular cuánto vale el polinomio característico de una matriz que no conozco, que es la matriz A, solo sabiendo que tiene cierto valor propio que es lambda tilde. ¿Sí? Por si están un poquito así como preguntándose hacia dónde vamos. Entonces ahora fíjense en algo, que nosotros sabemos que si yo calculo la matriz representante en la base canónica, le voy a poner el gorrito para representar que es la base canónica, si yo le calculo la matriz representante en la base canónica a la transformación T sub A, la matriz representante es simplemente la matriz A. Es un ejercicio sencillo que ustedes pueden hacer para practicar lo de matrices representantes. ¿Sí? Es súper fácil darse cuenta de eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros sabemos que cuando yo tengo una matriz de representante, una transformación lineal en una base o en otra, yo puedo, ocupando las matrices de cambio de base, pasarme de una a otra. ¿Sí? Yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir que la matriz, sí, lo voy a escribir así, que la matriz representante en las coordenadas canónicas de T sub A es igual a la matriz representante del cambio de base, sí, lo voy a colocar acá por la matriz representante de en la base que estoy trabajando, de T sub A, por esa matriz que tenía acá a la menos 1. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense bien que a esto que está aquí le podemos llamar Q. Entonces esto es Q a la menos 1, porque no nos interesa esa forma explícita, van a ver que va a desaparecer muy rápido. Y con todos esos ingredientes, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a hacer magia, fíjense bien. A menos lambda veces la identidad, resulta que esto yo lo voy a escribir de la siguiente manera, lo voy a escribir como Q por la matriz representante en base beta de T sub A por Q a la menos 1 menos lambda veces Q por Q a la menos 1. Bueno, y aquí puedo colocar una identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense bien que acá S con S, al haber una identidad es como que no hubiera nada, así que en realidad me queda Q por Q a la menos 1, que es la identidad.
Pero la gracia de escribir las cosas así, que esto se transforma en Q por la matriz representante, uno puede factorizar de T sub A en esa base, menos lambda veces la identidad, por Q a la menos 1. ¿Y qué es lo interesante de lo que acabamos de hacer? Que ahora yo miro esto y me digo, bueno, si le quiero calcular el determinante a esta matriz, es lo mismo que calcularle el determinante a esta matriz de acá. Así que eso implica que el determinante, que es el polinomio característico, ¿cierto? De la A menos lambda veces I es igual al determinante de todo esto. Pero resulta que si ustedes van a su apunte a la página, cuando vimos determinantes, hay un teorema que dijimos, miren, no lo vamos a probar, lo vamos a tomar por cierto, que nos dice que cuando yo estoy calculando el determinante de un producto de matrices, eso es lo mismo que el producto de los determinantes. ¿Ok? Entonces esto va a ser el determinante de Q por el determinante de M beta beta T sub A menos lambda I por determinante de Q a la menos 1. Y una consecuencia de esta propiedad de que el determinante separe multiplicaciones de matrices en multiplicaciones de determinantes es que el determinante de una matriz a la menos 1 es exactamente el inverso del determinante de la matriz original. Y con eso quiero decir que este que está acá y este que está acá, entre ellos se anulan, porque fíjense, no se anulan a cero, sino que se simplifican, quiero decir. Porque fíjense que acá tengo la multiplicación de tres números, entonces yo los puedo permutar y me queda el determinante de Q por el determinante de Q a la menos 1. Y eso es por la propiedad de separar multiplicaciones, también las junta, entonces el determinante de Q a la menos 1 por Q, eso es el determinante de la identidad y la identidad tiene determinante 1. Así que esos desaparecen. Y básicamente este desarrollo que hemos hecho, ¿qué nos permite decir? Nos permite decir, mire, si usted quiere encontrar el polinomio característico de A, le basta con encontrar el polinomio característico de esta matriz que está acá. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, P sub A de lambda es igual al determinante. Miren, voy a escribirlo como más explícito. Veamos quién era esta matriz de acá. Si volvemos, fíjense bien, la matriz que estamos mirando, esta, es como que parte como una identidad hasta la columna gamma A. Después de eso hace cosas, acá vale 0 y acá hace otras cosas. Nos da lo mismo, pero lo importante es, la parte relevante es que es lo que uno llamaría una matriz diagonal por bloques, ¿sí? Es diagonal por bloques. Y dentro de este bloque lo que tengo es una matriz diagonal. Entonces, cuando yo resto la identidad, aquí me queda lambda tilde menos lambda, lambda tilde menos lambda, lambda tilde menos lambda, y acá me queda A2 menos lambda veces una identidad más chiquitita, ¿sí? Entonces yo voy a escribir que esto es el determinante de lambda menos, en realidad lambda tilde menos lambda, lambda tilde menos lambda, lambda tilde menos lambda. Después de eso viene acá, yo voy a usar líneas segmentadas mejor. Acá me queda una matriz que yo llamé a tilde 1 y aquí me queda una matriz que yo llamé a tilde 2 menos lambda veces una identidad. Que ni le voy a colocar dimensión porque nos da igual. Lo importante es que es una identidad. Y ahora, si uno mira esto, estos son ceros, ceros y ceros. Cuando yo le quiero calcular determinante, perdón, cuando yo le quiero calcular determinante a esa matriz, como es una matriz diagonal por bloques, vimos también, y esto lo demostramos de hecho, que esto era igual al determinante del primer bloque, o sea, de esta matriz diagonal que aquí tengo lambda tilde menos lambda hasta lambda tilde menos lambda, ¿sí? Por el determinante de A tilde 2 menos lambda I. ¿Y qué es lo que ocurre? Que les recuerdo que esto que está acá tiene gamma columnas, ¿sí? Porque estos eran los gamma vectores propios asociados al valor propio lambda tilde. Y a esta altura, todos sabemos que cuando quiero calcular el determinante de una matriz diagonal es simplemente el producto de la diagonal, o sea, esto que está acá, no es otra cosa que lambda menos lambda tilde
a la gamma A de lambda tilde, ¿sí? Multiplicado por esto que está acá, no tengo idea cuánto es, pero es, bueno, en realidad es lo que podríamos llamar P, el polinomio característico de A tilde 2, ¿sí? Multiplicado por el polinomio característico de A tilde 2, evaluar lambda. Y ahora estamos a punto de concluir, porque fíjense bien qué es lo que acabamos de decir entonces. Miren, fíjense bien, porque la demostración es bastante sofisticada. Partimos de tomar un valor propio y mirar cuánto era su multiplicidad geométrica. Y ahora que sabemos cuánto es, que era gamma A, lo que logramos concluir es que el polinomio característico de la matriz se escribía como lambda menos lambda tilde a la gamma A por otro polinomio. Y eso que está ahí me dice entonces que este que está aquí, ese término, es factor de este que está acá, al menos gamma A veces. Pero resulta de que a lo mejor lambda tilde también anula a este polinomio, pues. Entonces, tal vez en este polinomio yo también puedo factorizar un lambda menos lambda tilde. No tengo cómo descartarlo. Y como no tengo cómo descartarlo, termino por concluir, voy a escribirlo acá, por lo tanto, gamma de A de lambda tilde tiene que ser menor o igual que alfa de A de lambda tilde. ¿Por qué? Porque este número que está aquí, el alfa de A, es la cantidad de veces que lambda menos lambda tilde aparece en este polinomio. Y estoy diciendo que ese polinomio es lambda menos lambda tilde a la gamma por otro polinomio. Entonces, este término aparece al menos esta cantidad de veces. ¿Podría aparecer más? Sí, porque a lo mejor aquí también lambda tilde es raíz. Pero como no lo sé, lo que sí puedo decir es que al menos se tiene la desigualdad. ¿Ok? Y con eso se concluye esa demostración. Bien, para continuar, tenemos el siguiente corolario, que si se fijan, un poquito viene a reordenar las ideas, a aglutinar todo lo que hemos dicho. Entonces, dada una matriz A de tamaño n y su polinomio característico, entonces la matriz A va a ser diagonalizable si solo si P sub A se factoriza completamente en R, porque ¿qué es lo que pasa? Que el polinomio característico, como todo polinomio en R, podría tener raíces complejas. Bueno, si tiene raíces complejas, inmediatamente nosotros sabemos que no es diagonalizable. Porque nos faltan vectores propios, digamos. O quizás eso es lo que estamos concluyendo acá, tal vez me estoy adelantando, perdón. Entonces, se podría factorizar con raíces complejas, pero para que sea diagonalizable lo que tiene que pasar es que en realidad todas sus raíces sean reales. Y, y que las multiplicidades algebraicas y geométricas tienen que coincidir para todo valor propio. ¿Ok? Eso es lo que queremos probar ahora. La demostración tiene es un sí, solo sí. Entonces, como un sí, solo sí, tiene dos partes. Hay una doble implicancia. Hay una de la implicancia que es trivial. Fíjense ustedes que si el polinomio característico se factoriza completamente así, eso en particular me dice que, como los grados tienen que ser iguales, me dice que la suma de las multiplicidades algebraicas es n. Y si a eso le agrego que las multiplicidades algebraicas y las geométricas coinciden, inmediatamente tengo entonces que la suma de las multiplicidades geométricas es n, y por lo tanto la matriz es diagonalizable, porque eso fue lo que probamos al inicio de la clase. Entonces, en realidad, la parte más interesante era justamente la frase que me estaba adelantando, en la parte donde vemos que si A es diagonalizable, entonces su polinomio característico se puede factorizar completamente de esta manera, y que además se cumple que las multiplicidades algebraicas y geométricas son iguales, ¿sí? Se alcanza la igualdad. Bien, entonces vamos a probar la desigualdad que les decía yo que era la interesante. La otra que le hice con palabras, les invito a escribirla y convencerse, y si no les resulta me preguntan, por supuesto. Entonces, la demostración pasa lo siguiente, que en principio, si estamos pensando en valores propios reales,
Y yo tengo el polinomio característico P sub A de lambda. Bueno, ¿cierto? P sub A de lambda se va a escribir como lambda menos lambda 1 a la alfa sub A de lambda 1. Y así van a aparecer todos sus componentes de todos los valores propios reales que yo haya encontrado. Lambda k por alfa A de lambda k. ¿Sí? Pero en principio, tal vez este polinomio tal vez tenía raíces complejas. Y esas raíces complejas no las estoy mirando en toda nuestra discusión. Entonces, eso me lleva a que aquí en principio podría haber algún polinomio, Q de lambda. ¿Sí? No hay razón para descartar que el polinomio característico de A se escriba así. Ahora, les recuerdo que cuando yo tengo un polinomio, yo siempre voy a poder como factorizar lambda menos lambda k a la potencia que es su multiplicidad algebraica, ¿cierto? Lo puedo como factorizar de esta manera si estos tipos de acá son raíces. Entonces lo que estoy diciendo es, miremos todas las raíces reales, todas sus raíces reales van a estar ahí, pero en principio podrían haber raíces complejas, y esas raíces complejas van a estar acá en ese... son las que no pude factorizar, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo sé que uno tiene lo siguiente, fíjense en algo, que cuando yo tengo esta multiplicación, yo sé que el grado de un polinomio, ¿sí? Cuando yo lo tengo escrito así, el grado es igual a alfa a de lambda 1 más alfa a de lambda k, más el grado de q. ¿Por qué? Porque el grado de un producto es la suma de los grados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que además sabemos que gamma A acabamos de probar de lambda I es menor o igual que alfa A de lambda I. Eso lo acabamos de probar. El grado, la multiplicidad geométrica es siempre menor o igual que la multiplicidad algebraica. Entonces eso implica que la suma de los gamma A de lambda I es menor o igual que la suma de alfa A de lambda I. Pero resulta que nuestra hipótesis es que la matriz es diagonalizable. O sea, nuestra hipótesis es que esto vale n. Pero si eso vale n, entonces esto que está acá vale n. ¿Sí? Este que está acá vale n. ¿Sí? Pero fíjense bien que si eso lo devolvemos acá, resulta que yo sé que el grado de P sub A es n. Acabamos de probar que todo esto vale n. Así que eso nos deja una sola conclusión, que es que el grado del polinomio Q es igual a 0. Pero, entonces, por lo tanto, el grado de Q es 0, y eso implica que Q es simplemente igual a una constante. Porque los únicos polinomios eh, de grado 0 que existen son las constantes. Así que, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que el polinomio característico de A es una constante, llamémosla C, por lambda menos lambda 1 a la alfa A de lambda 1 hasta, perdón, multiplicado, producto de lambda menos lambda k a la alfa A de lambda k. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que uno puede mostrar que el polinomio característico, el coeficiente de grado n es 1. Entonces, en realidad, este c tiene que ser 1, ¿ya? Y ahí este c va a valer 1. Porque este c no es otra cosa que el coeficiente de c a la... de lambda a la n. Entonces, como el polinomio característico es un polinomio mónico, o sea, que tiene su potencia más alta, tiene coeficiente 1, uno concluye que 1 y tiene la descomposición. Y por otro lado,
por estas desigualdades de acá, por la desigualdad que probamos antes de que estos de acá, fíjense bien en algo, es esto que está aquí. Como yo sé que cada uno de estos es menor que los de acá, y sé que ambas son cantidades positivas, si ambas suman n, la única forma de que eso ocurra es que cada una sea igual. ¿Por qué? Porque si hubiera alguna que fuera menor estricta, no hay otro gamma que pueda compensarla. Entonces, ahí se concluye la segunda parte del corolario. Vamos a agregar una hojita. Digamos. Entonces, como la suma de los gamma de lambda i es igual a la suma de los alfa de lambda i, que es igual a n, y gamma de lambda i es menor o igual que alfa de lambda i, de esas dos condiciones, la única forma que ambas puedan ocurrir, eso se concluye que gamma de lambda i es igual a alfa de lambda i para todo i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si para alguno fuera una desigualdad estricta, ningún otro puede aportar lo que le falta para que la suma siga siendo n. Entonces, si uno hace el desarrollo por contradicción, el detalle, le dejo el detalle a ustedes, uno puede concluir que realmente son iguales para cada valor propio. ¿Ok? Y con eso se termina la demostración de esta proposición.